par de años trabajando en lo que es BI. Hace poco, será pues hace 2 años más o menos, vengo viendo temas de ingeniería de datos y ahora actualmente estoy viendo lo que es la plataforma de Google Cloud y me parece bastante interesante las soluciones que tienen ellos para el tema de la orquestación, digamos, el almacenamiento, el archivado, toda esa información. La estoy viendo actualmente en dos proyectos y nada, quizás de repente otros grupos de Google Cloud de repente pueda aportar mi conocimiento, pero específicamente ahora estamos viendo lo que es el gobierno de datos. Ya, esa sería la presentación, pequeña presentación y nada, voy Amigo, ¿puedes darle modo de presentación para que ocupe toda la pantalla? sí, Ahí. ya. Entonces la vez pasada hemos hablado, vamos a dar una breve introducción, hemos hablado de los objetivos, algunos principios, conceptos esenciales que son SLT, DLT, básicamente el tema de la latencia, conceptos esenciales, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son el tema de las actividades, ¿ya? Y pues en el tema de las actividades, pues es muy parecido a lo que es el ciclo de vida eh, de, digamos, del software, donde se ve el tema de la planificación, el análisis, el diseño, el desarrollo y por último la implementación y el monitoreo, ¿no? Vamos a pasar por cada uno de estos puntos, ¿ya? Eh, ya, entonces vamos a ir por el primero, que es la planificación y el análisis, ¿ya? Esto implica obtener datos de donde se necesitan, ¿ya? Cuando se necesitan y en la forma que se necesitan. Eh, Se comienza con la planificación y avanzan a través del diseño, el desarrollo, las pruebas de implementación. Pues una vez implementados, los sistemas integrados deben de ser administrados, monitoreados y obviamente mejorados. Ya, vamos a ir al subpunto 1, que habla de la definición de requisitos de integración de datos y el ciclo de vida. Esto implica comprender básicamente los objetivos comerciales de la organización, así como los datos requeridos y las iniciativas tecnológicas propuestas para poder cumplir los objetivos. Generalmente los definen los analistas de negocio, los administradores de datos, arquitectos de diversas funciones, que desean obtener datos en un lugar determinado, en un formato determinado e integrados con otros datos, ya, no solamente algunos. Los requisitos determinan el tipo de modelo de interacción, de integridad y eh, interoperabilidad de datos, que luego determina la tecnología y los servicios necesarios para poder cumplir con los requisitos. ¿Ya? En el subpunto número 2 vamos a ver el tema del descubrimiento de los datos. ¿Ya? Aquí el objetivo del descubrimiento de los datos es identificar posibles fuentes de datos para el esfuerzo de la integración de datos. El descubrimiento identificará dónde se pueda adquirir estos datos y dónde se pueda integrar. El proceso combina una búsqueda técnica como una no técnica. ¿Ya? Por ejemplo, podemos entrevistar a personas que trabajan con los datos de interés, ¿no? En expertos en el área, digamos. ¿Ya? Este, También es una evaluación de alto nivel de la calidad de los datos, ¿ya? Esto se hace para poder determinar si los datos son adecuados para los propósitos de la iniciativa de integración. Esta evaluación requiere no solo revisar documentación existente, sino también, como hace poco mencionaba, entrevistar expertos en la materia y también verificar la información recopilada contra los datos reales a través de perfiles de datos y otro tipo de análisis. La mayoría de las organizaciones necesitan integrar datos de los sistemas internos. Sin embargo, las soluciones de integración de datos también pueden implicar la adquisición de datos desde fuera de la organización. Hay una cantidad enorme, bastante extensa, de información afuera y cada vez eh, es mayor la información valiosa disponible de forma gratuita o de proveedores de datos, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, se puede extraer información, no sé, pues, digamos, a través de técnicas como el scrapping, digamos, ¿no?
Vamos a hablar de un subpunto número 3, que es el linaje de los datos. ¿Ya? Aquí el proceso de ayuda al proceso de descubrimiento de datos, también descubrirá información sobre cómo fluyen los datos a través de una organización. Esta información se puede utilizar para documentar el linaje de los datos a alto nivel, es decir, cómo los datos bajo análisis son adquiridos o creados por la organización, hacia dónde se mueven y van cambiando dentro de la organización, y pues cómo se utilizan en la organización para el análisis, decisión, creación o activación de algunos eventos, ¿no? Toma decisiones en realidad. El análisis del linaje puede identificar las actualizaciones requeridas para la documentación del sistema en uso, ¿ya? Debe de documentarse para garantizar que la organización pueda analizar el impacto de cualquier cambio en el flujo de datos que estemos viendo o los existentes. El proceso de análisis también puede identificar oportunidades para para mejoras en el flujo de datos existente, ¿ya? Como por ejemplo, se puede autorizar una simple llamada a una función en una herramienta X, o puedan descartarse por dejar de ser relevantes. ¿Ya? Una herramienta antigua, posiblemente que se está realizando una transformación que se deshace más adelante con el proceso, ¿no? Podemos hacerlo eso. Voy a hablar de otro subpunto que es el número 4, de los datos del perfil, el perfilamiento de los datos, eh, o también conocido como el data profiling. ¿Ya? Aquí comprende el contenido y la estructura de los datos, que es esencial para una integración exitosa del dato. La elaboración de los perfiles de datos contribuye a ese fin. La creación de los perfiles pueden ayudar a los equipos de integración a descubrir estas diferencias y utilizar este conocimiento para tomar mejores decisiones sobre el abastecimiento y el diseño. ¿Ya? Un perfil básico, o mejor dicho, un perfil de datos básico comprende lo siguiente. El formato de los datos, que se define como estructura de datos o tabla, que nosotros los conocemos. La población de los datos, que incluyen los niveles de datos nulos, blancos o predeterminados, ¿no? Lo hacemos también por default. Los valores de datos válidos, patrones y relaciones internas de conjunto de datos, campos relacionados, reglas de cardinalidad, ¿no? Bueno, que sabe de temas de modelado de datos, pues estamos hablando de uno a muchos, de muchos a muchos, que sí, ¿no? Estos conceptos en realidad. En realidad esta información que estoy dando es bastante técnica, ¿eh? Y las relaciones con otros conjuntos de datos. Entonces, los datos del perfil o procesamiento de datos evalúan la calidad de los datos, ¿ya? Evalúa la idoneidad de los datos para un uso particular que requiere documentar las reglas comerciales y medir qué tan bien los datos cumplen con esas reglas comerciales. Evalúan la precisión que requiere comparar con un conjunto de datos que se ha determinado que es correcto, ¿ya? El descubrimiento de los datos a alto nivel, la creación de perfiles de datos incluye la verificación de supuestos sobre los datos en comparación con los datos reales, ¿ya? Se capturan los resultados de la creación de los perfiles de datos en un repositorio de metadatos para su uso en proyectos posteriores, ¿no? Que sirva como conocimiento, ¿no? En esta base. Vamos a ver un punto número 5, que es el tema de la recopilación de las reglas comerciales, ¿ya? Una regla comercial es una declaración que define o restringe, digamos, un aspecto del procedimiento comercial, ¿ya? Las reglas comerciales tienen la intención de afirmar la estructura comercial o controlar o influenciar el comportamiento del negocio, ¿ya? Una definición bien técnica, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar acá las reglas comerciales para la integración de datos y la interoperabilidad en los siguientes puntos. Ya vamos a evaluar los datos en posibles conjuntos de datos de origen y destino, para dirigir el flujo de datos de la organización, para monitorear los datos operativos de la organización, para indicar cuándo activar automáticamente eventos o alertas, ¿no? Eh, Aquí el analista de negocio o el administrador de datos puede extraer las reglas de documentación existente dentro de la empresa, ¿ya? También puede ser en especificaciones,
eh, a través de documento o código del sistema, ¿no? O también se pueden organizar talleres y entrevistas con expertos del tema, ¿no? Que se esté bien. ¿Ya? Y bueno, ya hemos hablado del tema de lo que es la planificación y el análisis. Ahora vamos a ir a lo que es este, las soluciones de integración de datos o el diseño. ¿Ya? Aquí vamos a ver varios puntos, el tema de arquitectura, y los model data hubs, las interfaces, los servicios de datos, las asignaciones de origen de datos objetivos, el tema de la orquestación de datos como diseño. ¿Ya? Vamos a ir punto por punto, vamos a estar hablando de cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, en arquitectura, integración de datos de diseño, las soluciones de integración de datos deben especificarse a nivel empresarial, a nivel de organización. Al establecer estándares empresariales, la organización ahorra tiempo en la implementación de soluciones individuales. ¿Ya? Un enfoque empresarial ahorra dinero en el costo a través de descuentos grupales, ¿ya? En la adquisición de servicios más que nada. Los recursos operativos que se respaldan entre sí pueden ser parte de un grupo compartido. Se puede diseñar una solución para cumplir con los requisitos utilizando tantos componentes existentes de integración de datos de interoperabilidad como sea posible. Una arquitectura de solución indica las técnicas y tecnologías que se utilizarán. Incluirá un inventario de tablas involucradas, ¿no? Eh, Vamos al siguiente punto, que habla, bueno, un subpunto dentro del tema de arquitectura. Vamos a ver el tema de selección de modelado de interacción. Aquí básicamente se determina el modelo de interacción que va a cumplir los requisitos o las reglas comerciales que ya habíamos visto previamente, ¿no? Ya puede ser el de concentración y radio, que básicamente ya habíamos hablado anteriormente en la sesión anterior, que eran ejemplos como los data warehouse o los data lakes. También están los de punto a punto, publicación o suscripción, ¿no? Si los requisitos coinciden con un patrón de interacción existente ya implementados, vamos a reutilizar el sistema existente tanto como sea posible para reducir los esfuerzos de desarrollo, ¿no? A nivel de equipo. Este, un sub, Ahí un subpunto 2, vamos a hablar acerca de los servicios de datos de diseño o patrones de intercambio. ¿Ya? Aquí vamos a crear o reutilizar los flujos de integración existentes para mover los datos. ¿Ya? Vamos a tener cuidado de no crear múltiples servicios casi idénticos, ya que la solución de problemas y el soporte pueden volverse cada vez más difíciles, ¿no? Simplemente aquí estemos creando proyectos similares y pues al final no es la idea, ¿no? A ver, si un flujo de datos existente, por ejemplo, puede modificarse para emitir múltiples necesidades, puede valer la pena, como estábamos hablando, para realizar ese cambio en lugar de crear un nuevo servicio, ¿no? O proyecto. Ya, hasta aquí hemos tocado el tema de lo que es la arquitectura e integración de datos de diseño. Ahora vamos a ir al punto de los data models, las interfaces, los servicios de datos, básicamente. Entonces aquí las estructuras de datos o tablas necesarias en la integración e interoperabilidad de datos incluyen aquellas en las que los datos persisten y aquellos en los que son transitorios, ¿no? Digamos, o digamos temporales, ¿no? Ambos tipos deben de ser modelados. Ya, eso es como eh, lo que Dama nos dice que consigue. En el punto 2, en el punto 3, subpunto 3, que es la asignación de orígenes de datos objetivos, que vamos a hacer unos comentarios. ¿Ya? Aquí casi todas las soluciones de integración de datos incluyen la transformación de datos de origen a estructuras de datos de destino, es decir, de tales origen a tales destino. El mapeo de fuentes a objetivos implica especificar las reglas para transformar los datos de una ubicación y formato hacia un destino, ¿no? Para cada atributo o campo mapeado tenemos que hacer lo siguiente. Se hace lo siguiente, mejor dicho. Se indica el formato de la fuente y el destino
se especifica las transformaciones necesarias para todos los puntos intermedios entre el origen y el destino. Se describe cómo se completará cada campo en un almacén de datos de destino final, o digamos intermedio también, y se describe qué cálculos se van a realizar, ¿no? O son necesarios. La transformación se puede realizar en un horario, bueno, en el tipo batch, puede ser también en real time, ¿no? Bien, ya hemos hablado acerca de estos orígenes de datos. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la orquestación de los datos, ¿ya? Aquí los flujos de los datos es una solución de integración de datos que debe de diseñarse y documentar. La orquestación de datos es el patrón de flujo de datos de principio a fin, incluidos los pasos intermedios necesarios para poder completar la transformación. La orquestación de integración de datos por lotes o batch indicará la frecuencia de movimiento y la transformación de los datos, ¿no? Generalmente se codifica digamos, en un planificador de inicio en un momento determinado y en una periodicidad determinada. La programación puede incluir múltiples pasos con dependencias. La orquestación de integración de los datos en tiempo real generalmente es desencadenado por un evento con datos nuevos o actualizados. Pues la orquestación de la integración de datos en tiempo real suele ser más complejo implementar múltiples herramientas. Puede ser implementada en múltiples herramientas. ¿Ya? Bueno, hasta aquí hemos tocado lo que es el punto de lo que es el diseño, ¿no? O las soluciones de integración de datos en cuanto al diseño. Y ahora vamos a pasar al desarrollo, ¿ya? Vamos a ver punto por punto y voy a estar explicando. Primer punto, que es el desarrollo de servicios de datos. Aquí se desarrolla servicios para poder acceder, transformar y entregar datos según lo especificado en las reglas comerciales, que coincida con el modelo de interacción seleccionado, ¿no? Las herramientas, perdón, el conjunto de proveedores en toda la organización puede simplificar el soporte operativo y reducir los costos operativos, ¿no? Y cuando se elija uno en común. Vamos a tocar un segundo punto. Vamos a hablar acerca de los desarrollos de flujos de datos. Aquí los flujos de datos de integración o conocidos como ETL generalmente se desarrollan dentro de una herramienta especializada para administrar esos flujos. Los flujos de datos por lotes o batch se desarrollan en un planificador que gestionará el orden, la frecuencia y la tendencia de ejecución de las piezas de integración de datos que se han desarrollado, ¿no? Los requisitos de interoperabilidad pueden incluir el desarrollo de asignaciones o puntos de coordinación entre almacenes de datos, el desarrollo de flujos de integración de datos en tiempo real o real time, implica la supervisión de eventos que deben desencadenar la ejecución de servicios a adquirir, transformar o publicar datos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es el desarrollo de flujo de datos. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el desarrollo de un enfoque de migración de datos. Y los datos deben de moverse cuando se implementan nuevas aplicaciones o cuando las aplicaciones se retiran o fusionan. Este proceso, digamos, implica la transformación de datos al formato de la aplicación receptora. Casi todos los proyectos de desarrollo de aplicaciones involucran cierta migración de datos, incluso todo, si todo lo que se está involucrado es en la población de datos de referencia, ¿ya? Entonces, los proyectos de migración de datos son frecuentemente subestimados, porque a los programadores se les indica que simplemente muevan los datos y pues no participan en las actividades de análisis y diseño requeridas para integración de datos. Cuando los datos que se migran sin un análisis adecuado a menudo se ven diferentes de los datos que se ingresaron a través del procesamiento normal, ¿ya? Este, Vamos a pasar al siguiente punto, que es el desarrollo de un enfoque de publicación.
Aquí los sistemas donde se crean o mantienen los datos críticos deben de hacer de esos datos, que esos datos estén disponibles para otros sistemas de la organización. Los datos nuevos o modificados deben de ser enviados por aplicaciones productoras de datos a otros sistemas en el momento de cambio de datos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de los metadatos de integración e interoperabilidad de datos. Aquí, como se señaló anteriormente, una organización creará y descubrirá metadatos valiosos durante el proceso de desarrollo, ¿no? Estos metadatos se deben de administrar y mantener para garantizar una comprensión adecuada de los datos en el sistema y para evitar la necesidad de redescubrirlos en futuras soluciones, ¿no? Digamos. Los metadatos confiables mejoran la capacidad de una organización para administrar riesgos, reducir costos y obtener más valor de los datos. ¿Ya? Eh, Aquí Dama nos dice que documentemos las estructuras de los datos de todos los sistemas involucrados en la integración de datos como fuente, destinos y puesta en escena. O digamos, las tablas o los procesos intermedios o tablas intermedias que a veces utilizamos. eh, que incluyen las definiciones comerciales y definiciones técnicas, así como la transformación de datos entre los almacenes de datos. ¿Ya? No debemos cambiar digamos, un proceso de revisión y aprobación de las partes interesadas comerciales y técnicas. ¿Ya? Y si el repositorio de metadatos se utiliza como herramienta operativa, incluso puede incluir metadatos operativos sobre cuándo se copiaron y transformaron los datos entre sistemas, ¿no? Como algo adicional. Este, ya, vamos a ver el último punto que es el tema de la implementación y el monitoreo, que creo que no lo he colocado. Este, bueno, aquí se activan los servicios de datos que se han desarrollado y probado y pues se establecen parámetros que indiquen problemas potenciales con el procesamiento, ¿no? Así como la notificación directa de problemas en la ejecución. Se deben de establecer un monitoreo automatizado y humano de los problemas, especialmente a medida que aumenta la complejidad, ¿no? Este, Ahora vamos a ir al tema de las herramientas. Ya, aquí vamos a ir revisando cada una de ellas. Primero, que es la herramienta ETL. Realmente es la herramienta bandera o principal de la integración de los datos. Eh, es central para cada programa de integración de datos empresarial. Ya, estas herramientas generalmente admiten la operación y el diseño de las actividades de transformación de datos. Ya, las consideraciones básicas al seleccionar un motor de transformación de datos o digamos una herramienta ETL debe incluir si es necesario manejar la funcionalidad por lotes o batch y si es en tiempo real. Y también si los datos si son no estructurados y estructurados para que de alguna manera puedan ser acomodados y digamos eh, puedan ser utilizados por estas herramientas que manejan el proceso de tipo batch, ¿no? Este, Vamos a hablar ahora del tema del motor de las reglas de negocio. ¿Ya? Aquí muchas de las soluciones de integración de datos dependen de las reglas comerciales. Ya este motor de reglas comerciales que permiten a los usuarios no técnicos eh, administrar las reglas comerciales implementadas por el software en una herramienta muy valiosa que permitirá la evolución de la solución a un costo menor, porque un motor de reglas comerciales puede soportar cambios en modelos predictivos, por ejemplo, ¿no? Sin cambios técnicos en el código. Digamos que hay personas que pueden no necesariamente ser expertas, digamos, en el lado técnico, ni escribir código, pero que pueden estar viendo y haciendo modificaciones, ¿no? A través de las reglas comerciales que se le presenta aquí en digamos, como una base de reglas de negocio, ¿no? Vamos a revisar ahora el tema de las herramientas de modelado de datos y procesos. Ya, aquí las herramientas de modelado de datos deben usarse para diseñar no solo el objetivo, sino también las estructuras o tablas de datos intermedias necesarias en las soluciones de integración de datos.
Ya también debe modelarse la estructura de flujo de datos que pasen entre sistemas y organizaciones. ¿Ya? Vamos a hablar de otra herramienta de perfilamiento de datos. ¿Ya? Aquí la elaboración de perfiles de datos implica un análisis estadístico del contenido del conjunto de datos, como para comprender el formato, la integridad, la coherencia, la validez y la estructura de los datos. ¿Ya? Eso lo que estaba viendo era que más adelante se va a ver en otros capítulos, pero básicamente es ver la información, cómo se presenta, ¿no? Los datos, cómo se presentan. O sea, mejor dicho, recopilar los datos a partir de los datos que se tienen, digamos, en una base. Pues ver cuáles son, qué cantidad de nulos tenemos, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo de un dato determinado, de un campo, digamos, determinado, cuál es el tamaño mínimo de este campo, cuál es el tamaño máximo. Y bueno, toda esta información me imagino que ya se verá más adelante, pero les voy adelantando. Eh, Ahora vamos a hablar de lo que es el siguiente subpunto. Vamos a hablar del repositorio de metadatos. Aquí el repositorio de metadatos contiene pues información sobre los datos de una organización, que incluye la estructura de los datos, el contenido, las reglas de negocio para administrar los datos. Eh, Durante los proyectos de integración de datos se pueden usar uno o más repositorios metadatos para poder documentar una estructura técnica y el significado comercial de los datos que se obtienen, ¿no? O se transforman. Por lo general, las reglas relativas a la transformación de datos, el linaje y el procesamiento utilizados por las herramientas de integración de datos también se almacenan en un repositorio de metadatos, ¿ya? Al igual que las instrucciones de procesos programados o como los desencadenantes y las frecuencias. Bien, entonces hasta aquí hemos visto todo lo que son las herramientas eh, que se utilizan ya en el tema de la integración de datos e interoperabilidad. Y bueno, vamos a ir al siguiente punto que son ahora las técnicas. Bueno, aquí no he puesto nada porque ya hemos hablado acerca en el punto número uno de los conceptos esenciales, es decir, los DTL, los ELT, los tipos, digamos, ejemplos por latencia, lo que son los batch, los check data captures, los de real time, todo eso, replicación, archivado. Ya, básicamente aquí, el tema de las técnicas que ya fueron, digamos, descritas anteriormente en los conceptos esenciales. Sería bueno, o mejor dicho, importante que se diseñen estas soluciones basado en lo que ya se mencionó. Este, los objetivos básicos son mantener las aplicaciones acopladas, limitar el número, digamos, de procesos intermedios desarrollados que requieran una administración mediante un enfoque de concentradores radio, ¿no? Como el ejemplo que daba de los Data Warehouse y, o Data Lakes, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto que son las pautas de implementación. Aquí tenemos dos subpuntos. Una de ellas es la evaluación de los riesgos o evaluación de la preparación. Aquí todas las organizaciones ya cuentan con algún tipo de integración y interoperabilidad de datos, por lo que la evaluación de riesgo debe de estar relacionada con la implementación de la herramienta e integración empresarial o con la mejora de las capacidades para permitir la interoperabilidad. ¿Ya? Se diseña una solución de integración de datos empresariales para poder admitir el movimiento de los datos entre muchas de las aplicaciones o fuentes dentro de una organización, no solo la primera en implementarse, ¿no? Muchas organizaciones dedican su tiempo a reelaborar las soluciones existentes en lugar de aportar un valor adicional. ¿Ya? Los proyectos de desarrollo que implementan una nueva tecnología de integración de datos con frecuencia se centran en la tecnología y a veces pierden el enfoque de los objetivos comerciales. Entonces, aquí es necesario asegurarse de que la implementación de la solución de integración de datos se centre en los objetivos y requisitos de la empresa, ¿ya? Lo que incluye asegurarse de que algunos participantes de cada proyecto estén orientados a la aplicación
o solución de lo que requiere la organización o empresa, y no solo los expertos de la herramienta de integración de datos. Es decir, que acá deberíamos estar acompañados de alguien experto de un área específico para poder, para que, digamos, un buen horizonte hacia donde vamos a llegar, ¿no? En la parte técnica. Este, Vamos a ver el segundo subpunto, que es la organización y el cambio cultural. Aquí las, las soluciones de integración de datos se perciben con frecuencia como puramente técnicas. Sin embargo, para entregar valor con éxito, deben desarrollarse en base a un profundo conocimiento de negocio, ¿ya? El análisis de datos y las actividades de modelado deben de realizarse con recursos orientados a los negocios, ¿ya? Así que vamos a revisar todos los cambios y el diseño de mapeo de transformación de datos con expertos en la materia de negocio en cada sistema involucrado, ¿no? En toda solución de datos involucrada. Este, Vamos a ver ahora el tema de lo que es el gobierno de integración de datos e interoperabilidad, ¿ya? Y vamos a tocar cada uno de los puntos, son tres, ¿ya? Eh, Aquí básicamente las decisiones sobre el diseño del mensaje de datos o modelo de datos y las reglas de transformación de datos tienen un impacto directo en la capacidad de una organización para usar sus datos. Estas decisiones deben de ser impulsadas para los negocios, ¿no? Existen consideraciones técnicas en la implementación de reglas comerciales, un enfoque puramente técnico de la integración e interoperabilidad de datos. Pueden producir errores en las asignaciones y transformaciones de datos a medida que los datos fluyen dentro, a través y fuera de una organización, ¿ya? Vamos a ver cada subpunto como estaba mencionando. Vamos a pasar por los acuerdos de intercambio de datos. Aquí los acuerdos de intercambio de datos deben de especificar el uso anticipado y el acceso a los datos, las restricciones de uso, así como también los niveles de servicio esperados por parte del proyecto, incluidos los tiempos de activación del sistema y los tiempos de respuesta requeridos, ¿no? Estos acuerdos son especialmente críticos para las industrias reguladas o cuando se trata de información personal o segura. Vamos a ir al siguiente punto, que es la integración e interoperabilidad de datos y el linaje de los datos en sí. El linaje de los datos es útil para el desarrollo de soluciones de integración e interoperabilidad de datos. A menudo también se requiere que los consumidores de los datos utilicen datos, pero se están volviendo aún más importantes a medida que los datos se integran entre las organizaciones. Existen estándares de cumplimiento emergentes que requieren que las organizaciones puedan describir dónde se originaron los datos y cómo han cambiado a medida que se han movido a través de varios sistemas, ya, digamos como un tema de trazabilidad. Además, se requiere información de linaje de datos al realizar cambios en los flujos de datos. Esta información debe de analizarse como una parte crítica de los metadatos de la solución. El linaje de los datos hacia adelante y hacia atrás es fundamental como parte del análisis de impacto necesario a realizar en los cambios de las estructuras de datos o tablas, como los conocemos, los flujos de datos y también el tema de transformación o procesamiento de datos. Vamos a ir al último punto, que es el de las métricas de integración de datos. Aquí para medir, digamos, la escala y los beneficios de implementar soluciones de integración de datos, eh, incluye métricas sobre disponibilidad, volumen, velocidad, costo, ¿no? Vamos a ir dando algunos ejemplos. El tema de la disponibilidad de los datos, básicamente es tener la disponibilidad de los datos solicitados en base a las reglas comerciales que se recopilaron, ¿no? El tema de los volúmenes de datos y velocidad, podemos ver eh, lo que son los volúmenes de datos, o mejor dicho, necesitamos lo que son los volúmenes de datos transformados y transportados, los volúmenes de datos analizados, la latencia entre actualización de datos y la disponibilidad, y pues los tiempos de disponibilidad de nuevas fuentes de datos. Y en el tema de los costos, digamos, de solución y complejidad, eh, tenemos que los costes de desarrollo para gestionar estas soluciones, eh, que sean fáciles de poder adquirir nuevos datos,
que sean de poca complejidad en las soluciones y operaciones, y porque los números de sistemas que se utilizan en las soluciones que se utilizan en las interacciones de datos sean las mínimas posibles. Bueno, hasta aquí hemos llegado a lo que es el gobierno de integración e interoperabilidad de datos. Luego, ya no tengo más información, bueno, viene ya lo que son citaciones y bueno, aquí sería lo que estaría comentando en base a este capítulo, ¿no? Por ahí tengan un comentario de repente. Bienvenido, bienvenido a los comentarios, anécdotas que tengan integrando datos. ¿Alguna vez le dijeron es solamente mover datos de un lado a otro y ya está? ¿O subestimaron este tipo de labores? Comenten sus experiencias. O en tu caso, amigo Yair, ¿cómo es el viaje desde un premise hacia la nube, por ejemplo? Del on-premise hacia la nube. Eso sí, ese tipo de proyectos no he visto. Este, no sé, de repente ahí en el grupo de repente sí ha visto ese tema. Yo ahorita lo que estoy viendo es directamente trabajar en la nube y estar, por ejemplo, digamos, trabajando con datos extraídos, no necesariamente digamos, con datos dentro de la empresa, sino extraídos desde fuera, ¿no? En el caso, por ejemplo, se complementa, digamos, información de la SBI, SBCR, y pues tratan ahí bastantes indicadores y son bastante concluyentes y se le ayuda mucho al equipo, ¿no? De RIMA en este caso, ¿no? Para la empresa donde estoy trabajando. Ah, claro, entonces están integrando o enriqueciendo información, ¿no? Con Sí, fuentes externas. exactamente. Claro, puedes integrar con datos dentro de tu área o dentro de tu empresa o corporación, ¿sí? Que a veces toca ir a tocar la puerta, generar acuerdos, y a veces es tan sencillo Sí, lograr sí, eso. exactamente Y eso. finalmente la data que te da algún proveedor externo o por la industria en la que te mueves, ¿no? En el caso de los bancos o empresas de dan préstamos, ¿sí? Entonces ellos tienen acceso a información de créditos de las personas para ver cómo se comportan, si es que son buenos pagadores o no, para ver su nivel de riesgo. Necesitan más decisión y ver si es apto o no de ¿no? Entonces, esa información es valiosa y la puedes integrar a, a tu pipeline de datos. Sí, sí, exactamente. O sea, hay algunas técnicas que estamos utilizando, digamos, el scrapping de datos. Y nada, recopilamos información particularmente desde la web, en algunos casos, pues, digamos, se descargan algunos formatos en Excel, PDFs, y pues extraemos esa información y pues enriquecemos el modelo de datos digamos, cumpla con las necesidades, en este caso del área solicitante, y pues se hacen varios cálculos que ellos han necesitado, ¿no? Sí, no sé si Daniel por ahí quiera comentar o el amigo Max, uno de los que más conversan creo en las reuniones. Andy también está presente, Diana. Micrófono abierto. Micrófono ya. No, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Y bien, interesante el tema. Lastimosamente entré un poquito tarde, pero bueno, algo logré captar. Buena presentación, muy buena presentación. Yo más bien iba a preguntarles qué tanto se dan en la práctica todos estos pasos que se presentan no solamente en este capítulo, sino
en general en todo lo que es data management? ¿Qué tan ejecutables son y qué tan frecuente lo hacen las empresas? Ahí yo te puedo comentar sobre el tema de linaje de datos. La semana pasada hablamos de, hacíamos linaje de datos de una forma muy rústica, muy rudimentaria, o teníamos 1000 versiones de Excel para poder hacer esto de aquí, ¿no? Y a veces ni siquiera te dejan o no te dan el tiempo, cuando le ven el interés en invertir tiempo en este tipo de labores, tanto de gobierno de datos como de el linaje de datos. Pero es algo importante para que puedas tener esa trazabilidad de esto que estoy calculando, este dashboard, este indicador de negocio, este KPI, tiene un valor, pero a mí no me suena que yo tenga esa medida en ese valor. Por ejemplo, la cantidad de clientes que yo sé que normalmente debe estar, no sé, en 3 millones, por decir, un país más o menos grande, 3 millones de mi base de clientes, por ahí debería girar, ¿no? Pero de la nada el KPI baja a 2 millones. Y yo sé, por la experiencia, que no debería ser así, no es que haya habido una fuga de clientes masiva de 1 millón de un momento para otro. Entonces yo diría, ¿qué pasa con mi dashboard? ¿No? Cualquiera diría que es algo sencillo de arreglar, es actualizar el dashboard y ya está, ¿no? Pero hay un montón de cosas detrás. Ese dashboard viene de un tablón, ese tablón se creó de un proceso, ese proceso fue a consultar una, dos o n tablas y cada tabla o fuente de datos tiene su propia historia, ¿no? Entonces, conocer esa trazabilidad te ayuda a no invertir tiempo de más en estar apagando incendios. Porque cuando pasan estas cosas, normalmente es cuando ya estás en el comité y ahí pues es el tiempo de los VP, de los directores que estarías desperdiciando, ¿no? Oye, ¿por qué pasa esto? A ver, revísalo en plena reunión, ¿no? O minutos antes de la reunión, tampoco te va a alcanzar tiempo. Incluso en el mismo día, en la mañana, siendo la reunión a mediodía, ¿te va a alcanzar el tiempo para modificarlo o mejor no te arriesgas a mostrar esa parte, ¿no? Entonces, estas cosas para poder darle solución o para planificar en el caso eventual de que algo ocurra, puedas darle respuesta, solución ágil, a saber dónde está el data source que tienes que ir a preguntar y ver qué pasó, ¿no? Quizás ese día no se generó el actualizado de ese data source, el proceso no encontró archivo donde lo esperaba para que sea tomado y sea ingresado al pipeline de datos y por ahí que se truncó una tabla, por ahí que se dropeó algo que no debería. No contempló el caso de que un día justo no iba a llegar el archivo, ¿no? Y borró su parte del flujo de datos, lo que trae como consecuencia esta bola de nieve en la dashboard que te bota un... ¿Qué más pueden contar? Bueno, yo diría que normalmente esta parte de linaje, en general la parte de gobierno, la dejan muy, muy de lado, eh, inis- especialmente en los proyectos iniciales, ¿no? Cuando estás comenzando con un proyecto de Data Lake, Data Warehousing. eh, y no le dan la importancia. ¿Y cuándo es que comienzan a verlo algo crítico o importante? Cuando ya comienza a tener varios modelos de datos, cuando tienes varios dashboards y comienza a necesitar el poder gestionar y ordenar un poco toda esta gran cantidad de usuarios, de dashboard, de modelos de datos, de ingesta, de procesos ETL. Entonces, en ese momento es que sí es importante eh, el tener este linaje, de conocer toda esta metadata que está detrás de todo este proceso de integración, justamente por lo que decía David, ¿no? Que te permite ser más ágil para encontrar los issues que se dan en algún que se refleja en algún dashboard, ¿no? O si es que necesitas hacer algún cambio, puedes identificar en qué puntos tiene un impacto este cambio, ¿no? Entonces ya sabes que en tales, si yo quiero cambiar o añadir algunos campos, esto impacta
en esa tabla alimenta a estas otras tablas y esas tablas alimentan a estos modelos y estos modelos se ven estos dashboards. Entonces te permite saber qué tanto te va a impactar y qué tanto tienes que validar validar dónde podría haber un cambio, ¿no? Si es que haces alguna modificación en alguno de los insumos. Pero es que en la práctica es a veces un poco difícil convencer al negocio de la necesidad de esto, ¿no? Es algo que generalmente lo impulsa mucho el área de TI, pero, pero no siempre es eh, sustentable fácilmente, ¿no? Porque es básicamente tiempo que te ayuda a ordenar tus procesos, ¿no? ¿Comentarios, más preguntas, consultas o alguna anécdota que recuerden? Bueno, sí, completamente de acuerdo con lo que comenta Daniel. Me ha resonado bastante la parte de un poco convencer al negocio, ¿no? Porque si la data no está normalizada o como muy bien, ¿no? Nos ha compartido Yair, si la data no existe una metadata, los procesos demoran y a veces simplemente compartiendo pantalla y mostrando los queries, un poco que se trunca la comunicación, ¿no? Yo que tenía una consulta, no sé si de repente a alguien le ha pasado que no, digamos, al ser un negocio tipo startup, que ha crecido así muy orgánicamente, ¿no? Por no decir desordenadamente, ¿cómo es posible retomar un poco el rumbo con los datos, normalizar la data o cómo o cómo se podría lograr, ¿no? Si hay de repente dentro de, ¿no? del ecosistema de Microsoft o de AWS una manera más, este, de alguna manera, sencilla, ¿no? De uniformizar, de hacer un proceso, por ahí me han comentado de Power Automate, ¿no? Por ejemplo. Mira, justo, te comento, justo estuve en un proyecto inicial de una startup peruana que creció enormemente, ¿no? Y ahora está creo que en 6, 7 países. Y justo estábamos en el proyecto de implementar un data lake, ¿no? ¿Por qué? Pero y esto nació a partir de que por el crecimiento necesitaban migrar sus soluciones de sistemas de aplicación core, ¿no? Entonces, algo que hicieron es primero migrar todos en un solo sistema de todos los países, en un solo sistema, un sistema core, ¿no? Entonces, tuvo que pasar por eso, porque habían ido creciendo con sistemas en cada país y eso era un completo desorden, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las fuentes eran diferentes, no conversaban todos, a pesar de haber nacido todos de una misma matriz, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso que se hizo, eh, rehacer un nuevo sistema eh, que unifique a todos los países, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso, ¿sí? Se comenzó a desarrollar el data lake, ¿no? Todo el proceso de ingesta, ¿no? Con un piloto, ¿no? Con un caso de prueba. Pero, pero nació, fue relativamente, no fue tan complicado porque era de un sistema relativamente nuevo, entonces donde no había muchos errores maduros, ¿no? No se había generado mucho ruido, de la basura que se genera normalmente por, por, por un sistema antiguo, ¿no? Que arrastra muchos errores, ¿no? Entonces, eso fue
en mi experiencia vi y creería que lo principal es adoptar un sistema de origen transaccional que permita escalar, que sea mucho más robusto, porque realmente estas startups crecen y evolucionan mucho más rápido de lo que tú puedes desarrollar un sistema. Entonces, necesita dar ese salto, me parece a mí. Sí, muchas gracias, porque es verdad, ¿no? A veces yo estaba revisando un poco la data de la startup donde estoy y veía que el año pasado solamente tenían un poco más de 10.000, ¿no? Operaciones y ahora en el último trimestre ya pasaron ese monto, ¿no? Y como dices, si hay mucha data así errada o un proceso que ha generado mucho ruido, es un poco difícil explicar, ¿no? Que como que estoy volviendo a, ¿no? No sé, a matar los zombies, pero por otro lado, lo que estoy haciendo va a repercutir para que luego esté mejor o más automatizado. Es un poco convencer al negocio. Sí, volver a matar los zombies, como dice David. Bueno, me gustó esa, que la robo, ¿ya? Sí, porque depende también de la industria, ¿no? Yo he estado un poco en marketing, en tributación, y es muy diferente a de repente lo que estoy viviendo ahora en finanzas, ¿no? Un decimal, así, no sé, multiplicado por 5 dígitos o con una fecha errónea, ya, ¿no? Malogran todo, ¿no? No es como otro tipo de data que no es tan de repente granular y bueno, se puede un poco, no maquillar, pero no, ustedes me entienden. Cocinero de la data, se le dice. Perdón, Pero, cocinar. Un update. pero en finanzas se da bastante eso, porque siempre que he visto proyectos relacionados a finanzas, hacían la bendita cocinada, pues, ¿no? Porque no cuadraba, porque las áreas hicieron malos asientos o porque necesitan hacer algún ajuste, ¿no? Y generalmente, muchas veces tienen pocos días para poder hacer esos ajustes así. Entonces, a alto nivel los acomodan para que quede bien en la foto, digamos, ¿no? En el resultado mensual o anual, dependiendo, ¿no? Pero cuando tú necesitas hacer un análisis más detallado, por ejemplo, tú puedes cambiar de repente, mira, si las ventas subieron más o menos algo, este, es crítico, ¿no? Porque la venta es prácticamente el corazón de los ingresos de la empresa, ¿no? Entonces hay montos que no puedes jugar mucho ahí, pues, ¿no? Si tú tienes más o menos clientes, no importa, pero sí la parte financiera es bien crítica, ¿no? No puedes jugar mucho ahí, ¿no? Tienes que ser siempre con pinzas, ¿no? Y bajo riesgo, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Para las auditorías y todo, ¿no? Que esté bien, ¿no? Que se cumpla la regulación, sí. Imagínate, yo estaba en una empresa en la que tenía SOX, que es una relación gringa, pues, ¿no? De controles. Entonces era por todo el reporte con el que generabas, tenía que tener todo un track de validación de quién lo sacó, a qué hora, en qué fecha, que ese documento no era modificable, que tenga el registro en el sistema que se hizo y quién lo sacó y el monto, el total, y todo eso se genera. Había un sistema para hacer el seguimiento de todos esos controles, entonces era súper exigente. Wow, qué loco, qué loco. Me gustaría aprender blockchain o algo para poder implementarlo así a nivel micro, para no estar renegando después con quién, quién hizo mal el join o qué sé yo, ¿no? No. Es el sueño de todos los ingenieros de datos. Integrar blockchain. No, no, conocer todo lo que
quién hizo, en qué momento, dónde está el dato, tener todo implementado, todo un gobierno de datos completo, ¿no? Y bien hecho, ¿no? Pero muy pocas empresas lo tienen, y a todo nivel, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Orden, pues empieza por lo básico. Pues ¿cuántos entran y cómo va creciendo tu tabla? ¿Cuántos registros va creciendo? Tanto en registros como en peso también de la memoria y empiezas monitoreando lo básico. Pues. ¿Quién Eso yo lo fue? digo, ¿Quién me dio esa data? Ahí eso voy a monitorear. claro. No, pero luego está pues las cargas, pues, o sea, la carga es súper importante. ¿En qué ambiente se ejecuta? ¿Cuándo se ejecutó? Ahí, ahí podemos implementar todo eso. Eso es común, ¿no? En cada proceso, por cada proyecto de migración, donde involucren ETLs, integrar a qué hora se ejecutó, cuánto cargó, quién lo ejecutó, el estado final de la ejecución, fallido o correcto, la duración del proceso, la tabla de origen, tabla de destino quizás, o fuente origen, fuente destino para ser más genérico. Claro que no necesariamente cargas tablas, de repente estás poblando un bucket en la nube, o estás trayendo hacia un file system, estás creando un archivo tipo JSON o un tipo file. Entonces hablamos un target y un source. ¿No? Tener ese Claro que tipo sí. de sistemas es súper útil, pero no eso, conseguirlo así nada más está. Si es que conocen uno, acá lístelo, coméntelo, porque yo recuerdo haber trabajado, todos los proyectos donde yo he estado, hemos hecho eso. Tener ese sistema de metadata para poder mantener las cargas y tener una vida más tranquila. Claro, eso es básico, ¿no? O sea, y uno de alguna forma tiene que exigir eso que se implemente, ¿no? Pero pues ya tener un linaje completo a nivel de registro, de nivel de campo, es bastante más complicado, ¿no? Y para eso ya necesitas una herramienta, pues, ¿no? ¿Y qué herramientas conocen? El grillo ahí suena. Un gato, escuché por aquí. SQL, server. No, saludos para los amigos. No, no hay que usar SQL Server. Vamos de frente a un Postgres nomás. Ay, ay, No. Tampoco. Ya montemos nuestra estructura Big Data. Un standalone. Desde cero. recordemos que estamos viendo proyectos sobre, imagino, Data Lakes o Data Warehouse, por lo que ya existen bases o motores más poderosos o especializados en eso. El señor SQL Server, a mi parecer, está bien para el transaccional, ¿no? Ahora que se discutan con el señor Oracle, o cuál es su transaccional favorito de ustedes. No sé. Mi transaccional favorito es MySQL. Nunca lo he usado en producción, pero es mi favorito. Con ese hacemos varios freelos. Sí, yo comento desde mi experiencia ahí en SQL, nosotros manejamos como tablas de 50, 60 millones de registros y siempre nos daba problema para descargar cualquier información. Todo se mandó a BigQuery realmente. Y allá en BigQuery te cobran realmente es más que todo por la cantidad. Te regalan $1, un terabyte de datos por $1. Y las personas normalmente consumían en el mes 1 terabyte de datos de consultas, de información, y eran bastante rápidas. Ese Antes era todos gratis, los... ¿eh? ¿Cómo? Un tera por mes gratuito, ni siquiera ese dólar te cobran. Hasta Ni donde he siquiera me visto la cobran ese última dólar. vez. Exacto. Yo normalmente pago una factura como de $6 como por 400 empresas que están consultando totalmente todo el tiempo. Y en Ah, SQL antes era una barbarie porque cualquier persona de operaciones mandaba a solicitar una query, no sé, de 100 megas de información. Y pues mientras viajaba hasta allá, hasta infraestructura se sentaba otra persona a ejecutar el query se lo pasaba a operaciones y se demoraban 3 días haciendo eso. Ahora todo el mundo tiene su BigQuery y ya desde ahí consultan toda la información. Y son miles y miles de registros, millones de registros. Pucha, qué locazo. Sí. Lo que Pues así pasa es como yo, que BigQuery
está en la red de Google que va a una velocidad de 1 petabit por segundo. Eso no lo vas a igualar con cualquier infraestructura que pagar. Entonces vayan hacia la nube de Google. Saludos para los amigos de Google. Acá nuestro amigo, por si no lo conocen a David, es Google evangelista. Todo usa Google. Tiene un iPhone con Claro, Google. me dijeron para usar Zoom, pero dije, no, vamos a usar el Meet. A ese nivel. Hasta eso. Sí, la verdad, uno se empieza a casar con Google por ciertas cosas que son bastante buenas, realmente. Uy. Tengo grandes expectativas sobre esa tool, Great Expectations. Colibra también es otro. Dice si es Enterprise. Ya. Pagas. No sé cuánto, pero pagas. ¿Cómo se llama? Colibra. A ver, ¿no? a los amigos de Colibra que estén escuchando esto, un saludo, bienvenidos, continúen. Atlan, no sé si han escuchado Atlan, también es un jugador fuerte de este año sobre el linaje de datos. No es Atlas, no confundir con Atlas, este es Atlan. Data Workspace. Sí, Hay otro también, Alation. Mira, Apache Atlas es para Data Governance, ¿no? Y es gratis. A ver, hay que instalarlo. A ver, esta empresa. Bill Anis. La POC hasta ahorita, esperando. Pero es con HB. Bueno, dice el bienvenidos Apache al Atlas. grupo. La prueba de entrada es hacer una POC. Una poco. Creo que muchos Sí, de los sería problemas es que bueno la gente quiere tener. hacer todo perfecto desde el inicio y eso de esperar a que sea perfecto no es Sí. posible, ¿no? Si salen errores, ni modo, pues se arregla, se soluciona y aprendemos todos. Igual en las empresas, si tú esperas tener el perfecto modelo de Machine Learning, pues Machine Learning entonces no es para ti, porque tiene sus errores, tiene sus métricas que te van a decir, mira, puedo acertarte el 70%, no soy perfecto. Tienes que convivir con eso, ¿no? A la gente que no pueda con eso les va a chocar bastante tratar ese tipo de proyectos. Hay que desprenderse de la perfección. Sí. Yo, por ejemplo, nunca he trabajado con una de estas herramientas. Todo ha sido a nivel de tablas de metadata o en la vieja confiable de tu Excel, ¿no? Pero más que eso, lamentablemente no. A ver, coméntanos primero Yo qué es compro. y luego te digo si lo hacemos. De repente lo tengo con otro nombre. Es un sumarizado. En el caso de base de datos es hacerle los count, los max, min, average, cantidad de nulos, cantidad de vacíos, el valor, quizás de la cadena más larga, la cadena más corta. Es como, por no usar la misma palabra, perfilamiento, profiling. Es un describe, Ya me es un acuerdo. resumen de ese dato. Lo que el En ese Python lo hace en puede una ser línea, Data lo que el R Tools, hace en otra había una línea. herramienta que te hacía esa vaina solo. Sí, correcto. Yo en mis tiempos de Integration Service
usaba esta herramienta de data profiling de Microsoft. Saludo para Después ya lo comencé a hacer con data prep de Tableau, porque usamos Tableau, y luego ahora con Power BI, pues, ¿no? Que también tiene su solución, una opción, ¿no? Dentro de Power BI para sacar el perfilamiento. Yo comenzaba con un sample, pero al final siempre terminaba haciendo de todo. O sea, nunca tenía tantos registros, ¿no? Nunca más En el Nunca de... caso lo he de hecho, pero lo Teradata voy sí a podíamos mencionar. darnos ese lujo, al menos yo sí intentaba, si tenía la data histórica, ¿qué hay en esta data? Mucho profiling. Y Teradata pues lo podía ejecutar, ¿no? Pero ¿cuál es el Puedes beneficio hacerlo en la base de datos, pero también de tenía hacer un data una herramienta profiling? especial para eso. ¿El beneficio? Es que necesitas comprender los datos, necesitas saber la calidad. ¿Qué tantos nulos tienes? Códigos de llave primaria nulos o vacíos, o qué valores estás encontrando ahí, ¿no? ¿Qué rango de valores tienes? Si hay mucha basura, este, no sé, ¿no? Es Eso te ayuda a un muy entender buen un poco inicio aparte para reglas de validación y de calidad que puedes sí. implementar. Si los valores tienen este dominio ABC y de la noche a la mañana te llega ñ, es un red flag. Si normalmente te llegan 100 registros y de la noche a la mañana te llega 1 millón, entonces se recontraduplicó esa data. No tener ese valor, como que esos estadísticos. O sea, yo lo ¿Y para uso qué más lo usan? básicamente en la parte de discovery, ¿no? La parte para entender los datos, cómo están funcionando. Pero no he llegado a usar algo de eso ya en la parte con un producto terminado, ¿no? O sea, solamente para identificar cómo está la data inicialmente, ¿no? ¿Cómo te la están entregando? Para señalar Claro, culpables. sí, claro. No, para saber cómo está y a ver si realmente se puede hacer algo con eso, ¿no? O para algún ¿Qué? análisis para, para modelos predictivos, ahí también, ¿no? Pero igual son para modelos nuevos, ¿no? Que estás implementando y ver cómo está viniendo. Claro, sobre todo cuando tienes 4 tablas que se llaman transacciones, ¿cuál tomas? ¿La más reciente, la que tiene más cantidad de data, o vas a la regla de oro? No asumas nada, Andy pregunta, pero igual estaría chévere si preguntas y te dicen, oye, mira, encontré que así está viniendo en la fuente A, en la fuente B, en la fuente C. Las 3 son, o las 4 son transacciones. ¿Cuál es? ¿Cuál tomas? Pues, Ujú. Pero ¿cada cuánto tiempo se debe hacer un data profiling? ¿Qué recomiendan? ¿Una vez a la semana? ¿Diario? ¿Interdiario? No, ¿qué tanto te cuesta? Debería Claro ser que pues. actualizado, ¿no? ¿Cuánto te cuesta hacer eso? ¿Qué recomiendan? o sea, en mi caso yo lo hacía una vez por proyecto o cada vez que hacíamos una actualización o una siguiente fase del proyecto, ¿no? Más nada, ¿no? Y en algún proyecto hacíamos algo de profiling para validar la calidad de datos que se registraba cada semana. Habíamos hecho un dashboard básicamente que te mostraba la calidad de datos y con eso validamos que esté todo bien, ¿no? Pero no es que estemos constantemente haciendo ese análisis, ¿no? A mí también me ha pasado al inicio de un proyecto, teníamos unas cuantas horas, horitas para poder hacer eso y de ahí ya a ejecutar, a programar, a construir, ¿no? Una vez ya llega a producción, la data puede cambiar, puede pasar muchas cosas, ¿no? Y ese profiling, habría que actualizarlo también, ¿no? Gracias por los consejos. En mi caso, yo uso pues el perfilamiento de los datos, más que todo para hacer primero la exploración de datos y entender muy bien el negocio a solo datos, ni siquiera conociendo el negocio, sino solo datos, revisando group bys, gráficos, de todo, y utilizo una herramienta libre que se llama Atoti, no sé si la han escuchado, donde se carga un cubo de información y ahí se puede analizar rápidamente todo lo que se necesita. Y realmente sí le doy bastante importancia a analizar todos esos datos porque cuando estoy haciendo, digamos, algún modelo de Machine Learning,
el tema de la ingeniería de características sí mejora bastante los modelos. Bastante, bastante. Entonces te podría decir que digamos que en una clínica hay un procedimiento que es de leucemia, de tipo A1, y te llegan de 100.000 registros, 200.000 datos, 20.000 datos faltantes de una ciudad, digamos de Bogotá. Entonces uno calcula más o menos como los promedios y los máximos y los mínimos para que no se vaya desviando tanto el valor. Yo lo utilizo más para eso. A Toti se integra el Jupyter Notebook, ¿cierto? De ese estás hablando. Sí, sí, a Toti. Es muy práctico, es ¿Cómo se muy llama? rápido. Sí, sí recuerdo que A lo Toti dejo se el llama. enlace para que conozcan a Toti. Justo un saludo para el amigo George de License Data, que ve este canal en español. Sí, pues yo más o menos cargo 1.000.000 de datos de Es una registro siempre demo como sobre para Toti. analizar. Y a Toti se comporta muy rápido, es un cubo bastante rápido. Y las gráficas no son tan malas. Y no toca echar código. Simplemente a Toti se maneja en 3 líneas de código. Cargas tu sesión, cargas tu cubo de datos y listo. Se acabó todo y te despliega un menú como un Power BI gratuito y tú puedes hacer toda la información que tú quieras. Tienes 3 líneas de código en Jupyter para sacar eso. No necesitas nada más. Entonces es muy versátil. Ah, chévere. Pero sí me dio Voy a dejar problemas unos para instalarlo en pantallazos Google también Colab. en el grupo. La verdad, a Toti solo lo Seguramente he podido alguna manejar dependencia. en máquina local. Sí, en Google Colab finalmente nunca lo pude instalar. Entonces, A ver, intentaré otro día jugar con eso en escuela. Listo, ¿algo más que compartir, amiguitos? Que estamos ya sobre la hora. No, nada que ver. Yo más bien para aprender, para escucharlos y continuar. David, una consulta, pero no del tema. Consulta. ¿Están pensando migrar a Telegram? ¿Quién está lanzando? Que estoy en otra pantalla. ¿Quién pregunta? Daniel, Yo, Daniel. ¿no? ¿Dónde estás en el Telegram? Ah, te refieres al No, pero grupo en el de Telegram WhatsApp. sí, del grupo. Deberíamos, ¿no? Para que pueda dar oportunidad a más personas. Deberíamos. Vamos a Sí, lanzar la que consulta. se queda ¿Ya? medio chico. Y la vamos a lanzar la consulta y una cuenta regresiva para que tomen la decisión. Y no se les va a obligar, cada quien es dueño de su destino si decide quedarse en el grupo. Sí, Management. porque entran más integrantes, más de Sí. 250 que es el máximo de los WhatsApps. Sin embargo, por ejemplo, el de Power BI, llegamos a eso de alrededor de 100, 150, ¿no? Pero el Telegram central sí, ya está casi por los 1000, ¿no? Sí. Hay que verlo. Hay que hacer una fiesta cuando se lleguen Lo los que pasa es 1000. que no todos se conectan a las sesiones de estudios. Entonces, los que migrarían, ¿quiénes serían? Y de ahí los que de verdad participen, pues es como un funnel, ¿es cierto? Hay que Sí, ver. claro. Igual Sí, el canal probablemente siempre estará disponible para hayan varios que ingresaron y nunca dijeron hola y siguen ahí, pues, ¿no? O dijeron hola nada más y te y no han ofrecían bitcoins. ¿no? Y te ofrecían bitcoins. Y te ofrecen Bitcoin, Ah, sí, claro. una placa norteamericana me llegó a contactar. Ah, Sí, sí, algún, pero ¿sobre bitcoins, amigo? ¿O sobre qué? Sobre bitcoins, le compré bitcoins. O alguna criptomoneda. si encuentran alguna Bueno, persona así, comuníquenle a David para que lo... sí, yo feliz de depurar lo que ¿No? tenemos. No puedo Uy, no, con la para hacer el data cleansing, digo, como buen data engineer. no. People Cleansing. Listo.
Listo, amigos, siendo la hora, muchas gracias por conectarse a esta sesión muy entretenida. Nos estaremos viendo la siguiente semana y que tenemos una charla muy, muy especial con un ponente también muy especial. ¿Sí? Muchas gracias, amigos. Nos vemos.